Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con José Areán, que nos va a invitar todo mayo a estos conciertos al aire libre. Hay muchos conciertos al aire libre, estén al pendiente, como ya casi todo el mundo. También tenemos Facebook, por supuesto, nos pueden encontrar la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, o a mí mismo como José Areán en Facebook, y también tenemos Twitter, el mío como José Areán es J.A. Conductor, nada más para que, no conductor de carros, sino conductor de una orquesta, y la OFCM, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, en Twitter, y ahí damos mucha información de dónde vamos a estar cuando salimos, sobre todo de nuestra sede, que es la Sala Olin Yolistli, y esos conciertos realmente son conciertos festivos, son conciertos muy ligeros, muy padres, que están diseñados para el aire libre, para que la gente se divierta, no son demasiado largos, son como de 1 hora, y nuestro público de plazas públicas es un público muy padre, que a veces incluso ante lluvia o sol se quedan de todas maneras durante horas esperando a que empiece el concierto y durante todo el concierto mismo. Entonces tenemos ese público, el infantil, tenemos a los jóvenes, e invitamos siempre, por ejemplo, los sábados en la mañana tenemos ensayos abiertos al público, para que sin tener que pagar en absoluto puedes ver prácticamente el concierto, o aún más interesante quizá, puedes ver el trabajo que se está dando con la orquesta. En la Olin Yolistli. En la Olin Yolistli, los sábados a las 10 de la mañana. Eso está muy padre. Incluso hay veces que puedes interactuar con los propios músicos y niños chiquitos. Lejos de aburrirse, se acercan y empieza a surgir la idea de cómo se toca un instrumento. Así es. De dónde viene el sonido. Miles de preguntas. Es muy entretenido, ¿no? Así es. Y es una experiencia muy padre para ellos ver tantos instrumentos distintos y la manera en que se comunican. ¿Y qué repertorio traen ahora? Vamos a tener Strauss. Es un programa que amplifica mucho la parte, en esta parte del año, estamos haciendo un programa muy internacional, pero por ejemplo en septiembre siempre tenemos un acento muy particular mexicano, y no solamente con ahora sí que las canciones o las rolas que todo el mundo se sabe, como el guapango o el danzón de Márquez, cosas que todo el mundo tenemos en el oído, sino también con música como contemporánea, ¿no? Apostando, como te decía, mucho a la modernidad y a dialogar con finalmente, mira, una orquesta debe de dejar de ser un museo polvoriento, que muchas se pueden convertir en eso. Guardar la tradición no quiere decir olvidarse de la innovación, ni tampoco presentarla siempre del mismo modo, la tradición me refiero. Entonces es como un museo, puede ser un museo con piezas antiguas, bellas, hechas por otros hace cientos de años quizá, pero que las puedes presentar con una curaduría dinámica, padre, interesante, utilizando medios electrónicos. Por supuesto tenemos mucha información en internet y cada vez tendremos más, modernizándonos pues. ¿Cuáles son los compositores mexicanos hoy de vanguardia que deberíamos de seguir de cerca? Bueno, hay muchos, y además, si me están escuchando, voy a dejar alguno fuera y me van a odiar, pero mira, tenemos una diáspora muy interesante en el extranjero. Hay compositoras mexicanas, muchas de ellas, Gabriela Ortiz, te diría yo, Hilda Paredes, que vive en Londres, la segunda. Tenemos a compositores como Arturo Márquez, que el autor del danzón, que sigue produciendo. Tenemos grandes compositores como Mario Lavista, que sigue siendo uno de los pilares de la composición en México, y también es miembro de la Academia del Colegio de México, por supuesto, y maestro todavía en el conservatorio. Yo te diría que también tenemos jóvenes como Armando Luna, digo joven, yo todavía me considero joven, como de mi cama. Armando Luna, un compositor que quizá de manera única, como Revueltas, tiene esta capacidad de la ironía y del chiste y del sarcasmo en la música. Tenemos una variedad impresionante, entonces va desde lo tropical guapachoso, te diría yo, hasta la vanguardia total, la música mucho más abstracta. Y de la misma manera que tenemos ahorita escritores y tenemos pintores que tienen éxito en el extranjero, pues tenemos a estos grandes valores que obviamente tenemos que celebrar y que tenemos que tener muy presentes en la Filarmónica. Y músicos mexicanos que a lo mejor estén en la propia orquesta o que estén en algún otra parte. La orquesta está, realmente está integrada de músicos de una enorme calidad, de todos los países del mundo. De México hay la mayoría, sin duda alguna, y cada vez que hacemos audiciones para llenar nuevas plazas, nos damos cuenta que también
llegan músicos mexicanos más preparados, jóvenes, muchísimos de ellos, muy jóvenes. Ahorita tenemos una chica que acaba de ganar segunda flauta, joven mexicana, entrenada aquí de primera categoría. Entonces, la verdad que estamos con mucho talento dentro de la propia orquesta. Y tenemos muchos solistas que están en el extranjero. Jorge Federico Osorio, te hablaría ya del cuarteto latinoamericano, no nacidos aquí, pero ellos ya realmente radicados aquí desde siempre. Y ¿sabes lo que estamos exportando de veras? Pero así como la Lorena Ochoa o el Chicharito de la música, tenemos cantantes, sobre todo tenores. Hoy en día, Javier Camarena, te diría, por ejemplo, un tenor que acaba de triunfar hace poco en la Scala de Milán, que es uno de los poquísimos tenores mexicanos que ha tenido ese privilegio, pero también sopranos. María Alejandres, una gran soprano que estuvo también en Covent Garden, en la Bastilla en París, en la Scala de Milán también, y por supuesto algunos consagrados como Ramón Vargas, Fernando de la Mora, que sigue estando aquí en México, sí, claro, y haciendo carrera afuera y aquí adentro. Lo que más tenemos en estos momentos son, te diría yo, cantantes. Y de veras son muy valorados en el extranjero. Rolando Villazón, a mí me tocó ver algunos de sus triunfos en Viena, y de veras es muy impresionante porque no podía caminar en la calle. Es literalmente como una estrella de cine que no lo dejan ir. Después de 20 minutos de aplausos en la Ópera Estatal de Viena, tenía 200 personas afuera esperando un autógrafo. Realmente, es decir, es una fuerza, un impacto impresionante. Y fíjate que viene también a confirmar lo que yo siempre he dicho acerca de México. México exporta petróleo, pero no es conocido como un país que dicen, ¡ay, qué buen crudo explotan!, ¿no? Nosotros somos conocidos en el extranjero por nuestra cultura. Somos exportadores de cultura. Nuestra gastronomía es conocida en todas partes. Si dices taco en China o en Estados Unidos o en Alemania, todo el mundo sabe de qué estás hablando. Mariachi, Pedro Infante, Jorge Negrete, Frida Kahlo, Diego Rivera, y los contemporáneos, no se diga, digamos, escritores como Jorge Volpi, que están allí. Tenemos obviamente un premio Nobel de la literatura en la figura de Octavio Paz. Nosotros de veras somos identificados en el mundo por nuestra manera de vestir, nuestras artesanías, nuestra cultura, que es una cultura además también cosmopolita hoy en día también. Y como te digo, en los compositores no escuchas necesariamente mexicanismos en la música de los compositores actuales mexicanos. Pues en música bastante abstracta, siempre con una influencia así rítmica y melódica de la música de nuestro país. ¿De qué pata cojea México? ¿Burocracia, falta de presupuesto, falta de preparación? Yo creo que, mira, como todas las artes, ha habido un enorme olvido de la parte de la educación pública, que, no puede haber. ¿A quién servimos nosotros? Pues finalmente a aquel público que está allí. El acceso a la cultura se puede dar, pero tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande en la educación pública y ciertamente en los niños, que es uno de nuestros futuros, o nuestro futuro finalmente, el poder darles experiencias musicales. Y esto fue parte del proyecto de Nación. Cuando Carlos Chávez inició la Sinfónica de México, se iban a los famosos conciertos proletarios, que les llamaban, se iban a fábricas, se iban a fábricas, se iban al campo, se iban de gira, todo esto apoyado por el gobierno, no en un afán de gastar dinero, sino en un afán de considerar la cultura una parte integral de la educación. En un ánimo muy vasconcelista también, ¿no? México es quizá el único país que tiene teatros que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional, pues, de Seguridad Social, porque la salud, según Vasconcelos, no solamente era la salud corporal, sino también la salud mental, la salud espiritual. Y esta visión de que la cultura debe ser parte del proyecto de Nación, se me hace que hemos perdido un poco, y creo que hay que regresarla a eso, lo que debe ser, no a un lujo, porque no lo es, ni tampoco a un mero entretenimiento. Es una parte estratégica de la identidad de tu nación. Y eso es cierto. Un Chávez, un Revueltas nos dieron una identidad, y también Amorcito Corazón, hay que decirlo, claro. Y también las grandes canciones que se cantan en el mundo, mexicanas, nos identifican, así como nos identifica visualmente Frida Kahlo, Diego Rivera. Entonces me parece que sí, cojeamos un poco de apreciar y entender en dónde estamos desde el punto de vista cultural, y la enorme riqueza que podemos todavía exportar, y no solamente con lo folclórico, que
nos queda muy claro, y no solamente con sol y playa, que es a veces claro, lo único que estamos vendiendo turísticamente en el extranjero, sino con quiénes somos. Y somos de veras una nación muy compleja culturalmente. Bueno, vámonos a la sección de los 7 pecados. Te voy diciendo cada uno de ellos. Tú me dices lo que se te ocurre. El primero, avaricia. Avaricia. Tener todas las partituras del mundo. Envidia. Envidia a aquellos músicos que son mejores que uno. Pues, ¿qué va a ser? ¿Cómo quién? Hay muchos, pero te diría yo así, un nombre de un director así rápidamente, al que yo admire actualmente es Riccardo Muti, que es un director italiano. Ira. Ira, casi no existe, en mí. Gula. Hijo, pues sí, me gusta comer. Y me gusta mucho lo mexicano, me gusta la comida hindú, me gusta la comida estadounidense, me gusta la comida francesa, me gusta la comida italiana. Gran problema. Lujuria. Lujuria, hombre, abrazar al mundo con todo, con toda la sensualidad que este mundo tiene, y ciertamente en la música hay muchísima sensualidad. Pereza. Pereza, aquello contra lo que hay que combatir y que se tiene uno que dar patadas a su propio trasero. Soberbia. Soberbia, pensar que ya llegaste, y nunca debe suceder. Siempre tienes que estar en la mira de aquello que no eres. José, como director, brevemente nada más, ¿cuál es el tip que le das a la gente cuando va a hacer un casting y le empieza a temblar la mano, la voz, etcétera? Les diría que no hay razón por la que se deben de sentir nerviosos nunca, porque en realidad tienen que mostrar absolutamente como son. Tienen que apropiarse de su propio ser y mostrarlo. A veces va a funcionar y a veces no. Hay que hacer muchos castings para conseguir el rol de la vida, pero bueno, hay que estar siempre en ello y sobre todo con una gran honestidad y una gran transparencia. Bueno, ya saben dónde seguir a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en Facebook y en Twitter, también a José Arán. Muchísimas gracias por estar en Galería VIP. Al contrario, gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima y pásenla muy bien.